comenzar en estos viernes una nueva serie que la he titulado Somos el resultado de. Pero quiero comenzar con una frase célebre de un filósofo llamado Aristóteles. Y escuchen esta frase de Aristóteles. Dice: somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Oiga bien esto. Quiero volver a leer esa frase para que nos quede un poquito más grabada y la retengamos. Escucha lo que dijo este hombre: somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Básicamente nuestro carácter está compuesto de nuestros hábitos. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino, dice un proverbio. Muy bien, resulta que cuando nosotros hablamos de que somos el resultado de, pues resulta que hoy nosotros somos lo que somos es por lo que hemos hecho en el pasado o por lo que hizo nuestra familia. Quiero llevarte a Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 13. Y mire lo que dice este versículo. Atención aquí. Dice la palabra, vamos al 13 y dice la palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís haciendo qué? El bien. Y les voy a dar de ñapa al versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Pero resulta que el versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer qué? Daño si nosotros seguimos qué? El bien. Resulta que si nosotros hacemos el bien, pues ¿quién nos podrá hacer daño? Dice el apóstol Pedro. Porque quiero iniciar con este versículo en esta noche, porque resulta que les dije que nosotros somos el resultado de lo que hacemos. Un ejemplo: cuando una persona quiere perfeccionar algún deporte, algún arte, uno se da cuenta que esa persona dura horas y horas ensayando o practicando. Me llamaba la atención que esta semana escuchaba un mensaje, una conferencia de liderazgo de un pastor que a mí me gusta mucho, y él es un salmista, un adorador, que gracias a él la alabanza fue transformada en América Latina y casi en el mundo. Y es un hombre que se llama Marcos Witt, y el hombre ha hecho mucho por la iglesia en Latinoamérica, por la alabanza, por una cantidad de cosas. Y me llamaba la atención porque él decía algo que le preguntaba a la gente, y le decía que desde cuándo él se había convertido en un músico. Y entonces él contaba y decía: desde la edad de 5 años. Y no era porque él quería, era porque su mamá lo obligaba. Dice que la mamá a la edad de 5 años lo obligaba a que cantara, a que se sentara ante un piano. Y dice que como a los 6, 7 años le consiguió un maestro, una maestra de piano. Y dice que esa maestra venía cada semana y lo sentaba ahí cuando tenía 6 o 7 años este hombre. Y todos los días tenía que ensayar y ensayar y ensayar. Oiga, desde los 5 años. Por eso es que la gente, cuando lo ve a él o lo miraba a él en esos grandes escenarios y viendo todo lo que él componía y la música y todo, la gente creía que era que él lo había conseguido de la noche a la mañana. Y él se reía cuando creía que la gente pensaba eso. Algunos decían: no, es que alguien oró por él y le puso la mano y recibió la unción para la música. Y dice que él le daba risa porque la gente le gusta así. Y hoy día los cristianos queremos todo fácil, ¿cierto? Que sea rápido, que no haya que esperar mucho. Pues resulta que, hablando de este pastor y este adorador, él dijo: yo soy
gracias a lo que ensayé y practiqué con paciencia desde que tenía 5 años. Dentro de la música, él ha ganado creo que 4 o 5 premios Grammy por la música. Y un premio Grammy, eso es como si fuera, digamos, el Oscar en la música, el premio Grammy. Y pocas personas tienen 4 o 5. Y él se ha ganado esos premios. Y la gente cree que él se lo ha ganado porque ora mucho, porque ha ayunado mucho. Sí, ora y ayuna. Pero él dice: todos los días ensayo, practico. Y hoy soy el resultado de todo eso. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Entonces lo mismo pasa con los deportistas. Me llamaba la atención que quería hablando acerca de las hermanas Williams, las tenistas, y cómo la Serena practicaba desde las 4 de la mañana todos los días hasta el mediodía para llegar a ser la número 1 en el mundo del tenis, en la categoría femenina. Pero ahí nosotros nos damos cuenta que eso que ellos tienen es el resultado de todo lo que han hecho. Pues resulta que el Señor nos muestra a nosotros lo mismo, que si nosotros queremos ser grandes para Dios y hacer grandes cosas para Dios, pues somos el resultado de. Por eso es que muchas veces la gente anda por ahí buscando que le pongan la mano, que oren. Ay, óreme y deme la unción. Y claro, la unción se pasa y la unción nos sirve, pero la unción sin el carácter no sirve de mucho. Entonces quiero hablarles varias cosas acá y quiero mostrarles. Y quiero que venga conmigo a Génesis para que se dé cuenta de algo. Porque como iglesia nosotros tenemos que saber que Dios le entregó el dominio de todo al hombre. Entonces dice Génesis capítulo 1 versículo 26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros vemos que el método de Dios por toda la escritura siempre ha sido el mismo. ¿De qué? De ser fiel. Y resulta que este pasaje nos muestra que Dios le entregó al hombre el dominio de toda la tierra. Y nosotros tenemos que saber este principio. Y dice el Señor, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la palabra clave es esa: y señoree. Señoree es gobierne, domine, tenga control, tenga dominio sobre todo. Y resulta que nosotros decimos: pero ¿por qué yo no tengo dominio? ¿O por qué no puedo enseñorear de lo que Dios me ha dado? ¿Y sabe por qué? Porque no practicamos, porque no ensayamos. Y nosotros tenemos que saber que cuando Dios le dio todo el dominio de la creación al hombre, pues no era para que el hombre se quedara sentado. Por eso es que mucha gente hoy día cree que el trabajo es una maldición y dice: por ese Adán nos toca hoy trabajar. Pero nosotros vemos en la Biblia que Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cuidara, ¿sí? Y él era el encargado de que ese huerto se mantuviera hermoso, se mantuviera limpio, se mantuviera bien. Porque le dijo: vas a cuidarlo y vas a labrarlo. O sea que Dios le dijo a Adán: te entrego este huerto, te pongo acá, y tú eres el que va a determinar cómo va a ser ese lugar. Eso es como cuando a uno le dan una casa o tiene un jardín. Usted es el que determina cómo va a ser ese jardín. Usted es el que determina si va a tener flores amarillas o de diferentes colores, o va a ser una maleza la que va a crecer y va a inundar su casa. ¿Y quién lo determina? Usted dice: no, lo determina Dios. Dios ya te lo dio a ti. Y tú y yo es el que determina cómo quiere que sea. Yo recuerdo cuando empezamos a conseguir este lugar que Dios nos dio, que hoy estamos acá. Y yo me acuerdo cuando pudimos conseguir esta primer lado, porque aquí son 2 propiedades. Y yo me acuerdo cuando oramos por esta de enseguida.
y cómo pedíamos al Señor. Y cuando Dios nos lo dio, empezamos a soñar, a planear, a diseñar, a querer hacer las cosas. Y hoy este lugar es el resultado de los sueños, de la oración, de la fidelidad. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Entonces Dios le entregó eso a Adán, pero todos sabemos que Adán la embarró, porque Adán le creyó más a la serpiente que a Dios. Y entonces, para hacer un poquito rápido, en Génesis capítulo 3 versículo 17, mire lo que dice aquí la palabra. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? ¿De Dios? ¿Quién fue el que dijo maldita será? ¿Por causa de quién? Del hombre. ¿Y por qué del hombre? Porque el hombre no hizo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces la tierra fue maldecida como resultado de Adán haber desobedecido. Entonces mire que muchas veces nosotros somos expertos en echarle la culpa a los demás, en echarle la culpa a Dios, en echarle la culpa al vecino, en echarle la culpa a la familia de nuestra tragedia. Pero resulta que la familia o el vecino o Dios no tiene la culpa, es el resultado de nuestra desobediencia. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Entonces mira lo que sigue diciendo acá. Dice: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Todos los días. Entonces, ¿cuál fue la causa de eso? El pecado. Entonces mire que somos el resultado. Ustedes se han puesto a imaginar cómo hubiera sido la vida de diferente si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran comido de ese árbol que Dios dijo que no comieran. Y aquí quiero resaltar algo, y es que el originador tanto del bien como del mal es Dios. Por eso es que la gente muchas veces cree que Dios es el creador del bien y el diablo es el creador del mal, el yin yang. Pues nosotros vemos con este árbol que el árbol del bien y del mal Dios lo colocó en el huerto. Por eso Dios es el originador tanto de lo bueno como de lo malo, y Él lo colocó al frente y lo dijo: usted decide cuál va a ser su futuro. Si come del bien, pues le va a ir bien. Si come del mal, pues le va a ir mal, ¿sí? Entonces somos el resultado de. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Mire que el diablo es el Dios de este siglo, y por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra, porque el mundo está bajo el maligno. Y quiero mostrarles en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4. Mire lo que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de quién? De este siglo. Y esa palabra siglo significa mundo. Dice: el Dios de este mundo cegó el entendimiento de quién? De los incrédulos. Ahora, ¿quién es el Dios del siglo o de este mundo? El diablo. Oiga bien esto. Y mire lo que dice: que cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quién, de los creyentes o de quién, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, del evangelio. Lo que quiere decir es que los creyentes le ha alumbrado la gloria de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, porque todo lo que nosotros hagamos va a determinar qué estilo de vida vamos a tener. Hace algún tiempo alguien me contaba una historia de su vida, y me contaba una historia muy bonita al principio de cómo su vida tomó cierto rumbo, pero en cierto momento tomó una mala decisión.
Y alguien le calentó la oreja. Alguien vino y esto es de verdad, es una historia no inventada. Y entonces alguien vino y le calentó la oreja. Y esta persona me contó y me dijo: pastor, mi vida estaba tranquila, me estaba yendo bien, tenía un hogar bueno, no tenía necesidad de nada, pero me dejé creer de mi mamá y de otra persona. Y me dejé convencer de ellos. Y entonces me desvié. Y entonces dije: pues sí, verdad. Y tomé una decisión. Y hoy vivo un infierno en mi vida. Y esa persona me decía a mí y dijo: fue ese día que tomé una mala decisión, cambió el rumbo y trajo tragedia a mí. Por eso es que nosotros somos el resultado de lo que hemos hecho. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Entonces somos ese resultado. Mire lo que dice en Juan 10:10, para que ustedes den cuenta por qué el diablo anda por ahí. Y mire lo que dice la palabra. Dice que el Dios de este siglo, ¿a qué vino? El ladrón no vino sino para qué: hurtar, ¿para qué más? Matar y destruir. ¿Para qué vino el enemigo? El ladrón, oiga bien, a tres cosas: hurtar y matar y destruir. ¿Y Jesús a qué vino? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Para que la tengan en abundancia. Entonces, oiga bien esto: si el enemigo vino para hurtar y matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hagamos, porque el enemigo va a estar siempre ahí, listo y presto para hurtar, para matar y para destruir. Y tenemos que nosotros tener esta conciencia de que nosotros somos el resultado de lo que hacemos. Somos el resultado de lo que comemos, de lo que hablamos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que cantamos. Somos el resultado de los lugares donde vamos. Somos el resultado de los amigos que tenemos, de los libros que leemos. Somos el resultado de todo lo que nosotros hacemos. Yo a veces he visto gente que se ha quejado mucho de mala salud. Y hay gente que se ha quejado de tener una mala salud. Y yo siempre le pregunto a la gente y le digo: ¿cómo era tu salud antes? Ay, buena. ¿Y qué pasó ahora? No sé. Y entonces uno siempre empieza a investigar y uno dice: sí, la verdad es esa. La verdad, me puse a comer mucha comida chatarra. La verdad, no dormía bien. La verdad, esto y aquello y lo otro hice. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que hoy es el resultado de eso, de ese desorden. Entonces quiero volver a Primera de Pedro, en el capítulo 3 versículo 13, que fue el versículo que empezamos leyendo. Y mire lo que dice aquí, quiero que lo repasemos. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer qué? Daño. Acuérdese que el ladrón vino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. La palabra dice por allá en el libro de Proverbios que cuando los caminos del hombre son rectos, son correctos, son perfectos, son agradables a Dios, Dios hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Por eso cuando nosotros hacemos el bien, nadie nos podrá hacer daño. Entonces dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís ¿quién? El bien. Amén. Si nosotros seguimos ¿qué? El bien. Por eso es que hoy quiero que todos entendamos que debemos escoger el bien. Y antes de escoger lo que usted vaya a hacer, yo quiero decirles algo. Mucha gente le dice a uno: pastor, ayúdenme a orar por la voluntad de Dios. Y yo creo que esa es la pregunta de todos, porque todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? La gente quiere saber cuál es la voluntad de Dios para casarse, si es esta muchacha o esta otra.
La gente quiere saber si la voluntad de Dios es que viva en esta casa o que viva en esta otra, que viaje o que no viaje. Y todos queremos conocer esa voluntad, porque decimos: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ahí es donde entra la pregunta, porque muchas veces decimos: ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Pues es sencillo. Mire, conocer esas cosas o conocer la voluntad de Dios en esas cosas es lo más sencillo que hay. Y usted dice: no, no tan fácil, porque yo he orado y no he podido oír nada. Pues le voy a decir que es sencillo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted descubra su propósito y descubra el plan que Dios tiene con su vida, qué es lo que Dios quiere hacer con usted, ya esas decisiones usted va a saber tomarlas. Y no va a tener necesidad de que alguien venga a decirle: sí, es este muchacho, sí, es esa muchacha, es esa casa o no es esa casa. Porque cuando usted sepa cuál es su propósito, cuál es el plan que Dios tiene, pues usted todo lo va a pesar de acuerdo a ese plan. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios. Porque usted va a decir: este muchacho me conviene porque se alinea con el plan que Dios tiene con mi vida. Vivir en esta casa se alinea con el propósito que Dios tiene conmigo. Ese viaje me conviene o no me conviene porque se alinea con mi propósito. Por eso es que muchas veces tomamos malas decisiones. Mire, y les voy a decir esto: casi siempre la gente, muchas veces cuando yo tengo ese vicio, digámoslo así, y hay mucha gente que lo tiene, y siempre es ver y despedirse de la gente, o cuando uno ve a alguien y uno siempre le dice: oye, Dios lo bendiga, que tenga un feliz día, ¿sí o no? Feliz día, que le vaya bien. Pues resulta y acontece que el día no es ni bueno ni malo. Resulta que el día no es ni feliz ni triste. El día es el día. Y usted dice: pero pastor, yo he tenido unos días muy terribles, unos días que uno dice: Dios mío, ¿por qué vino ese día? Y yo le voy a decir que el día no tiene el problema. El problema lo tenemos nosotros si fue un día terrible. Y acuérdese que ese día terrible fue el resultado o de lo que hicimos o de lo que no hicimos. ¿Estoy siendo aquí claro, sí o no? Porque la gente dice: uy, mi vida es horrible. Y yo digo: ¿y por qué? Cuénteme un poquito. No, pastor, mi casa es un infierno, mi hija es esto, la economía horrible, mis vecinos lo peor. Y yo digo: ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no supimos tomar decisiones, porque no pensamos bien, porque no consultamos, porque nos dejamos llevar por otros. Y hoy estamos sufriendo. Y por eso es que tenemos que aprender de hoy en adelante a tomar sabias decisiones, porque lo que hagamos hoy va a determinar cómo vamos a vivir el próximo año. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguir haciendo el bien? ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí entra algo que la Biblia nos llama lo que es las instrucciones. Y resulta que la Biblia está llena de esto, de instrucciones. Y en esas instrucciones tenemos que ser constantes y perseverantes. Entonces, número uno, oiga bien esto: para que nos vaya bien, ¿cuántos quieren que les vaya bien y tener días buenos? ¿Sí o no? Todos queremos eso, que nos vaya bien y tener días buenos. Pues la Biblia nos da un consejo que yo creo que muchos lo saben, otros no, y si lo sabe pues lo recuerda. Pues está en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Y miren lo primero que dice la palabra. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días como días que buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y aquí nos está hablando de las palabras. Y mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, espiritual, y no refrena su lengua, sino
que engaña su corazón. La religión del tal es que vana. Oiga bien esto. Entonces, si queremos ver días buenos, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. ¿Sabe que nosotros tenemos que refrenarla? Hay veces hablamos tanta, y perdóneme la expresión, tanta pecueca, que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué tanta pecueca habla esta gente? Y después viven una tragedia y no caen en cuenta que fue por toda la basura que hablaban, por todo el chisme, por toda la queja. Sabe que nosotros hemos hablado acerca de las maldiciones, y cuando uno habla acerca de la maldición, uno siempre se imagina que es que una bruja, un chamán o un brujo por allá amazónico lo maldice a uno y le tira tierra negra. Y puede que sí, puede que todo eso haya, porque yo creo que todas esas cosas hay. Amén. Pero también creo que por encima de eso está Dios, y que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. No hay tierras negras, no hay pepinos partidos, no hay gatos sacrificados que puedan maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. Nada puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, porque maldecir es mal. Oiga bien, ¿qué es la palabra maldición? Es maldecir. Oiga lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es una maldición? Es hablar mal, maldecir, mal hablar. Ustedes han escuchado cuando la gente dice, ole, usted sí es muy mal hablado, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno regaña a alguien así? Ole, usted no sea tan mal hablado, no hable así. ¿Usted qué le pasa? Pues eso es lo mismo que una maldición, porque maldición es hablar mal. ¿Cuánta gente se automaldice? ¿Cuánta gente con su propia lengua maldice su vida? Ay, a mí nunca me va bien en la vida y yo creo que nunca voy a ser feliz. Hay una canción por allá de un hombre que dice, yo no nací para nadie nació para mí, y después vive solo y ¿por qué? Porque se maldijo. Entonces, mire cómo nosotros tenemos que aprender. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? De espada. Palabras como golpes de ¿qué? De espada. Y dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, lo primero para nosotros empezar a cambiar nuestra vida y tener buenos días, debemos refrenar nuestra lengua. Que hablemos más poquito. Por allá dice en el libro de Efesios que nuestras palabras sean de gracia, que lo que vayamos a hablar agrade, y si no, entonces calladito, porque calladito se ve mejor. Dos, ¿qué más tenemos que hacer para nosotros poder vivir y tener un buen vida? Y lo segundo está en Romanos capítulo 13, versículo 3. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos 13, versículo 3. Y dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace ¿quién? El bien. Usted ve ahora en este año, que yo creo que este año 2020 va a quedar en la memoria de todos, ¿sí o no? El año de la pandemia, el año donde a todos nos tocó encerrarnos, el año donde nos tocó salir a la calle con mascarillas o con cubrebocas, el año donde en toda parte nos midían la temperatura y nos lavaban las manos. Yo creo que este es el año que va a quedar en la memoria para todos, el 2020. Cada vez que vayan a hablar de 2020, así, la pandemia. Mire que hoy día se volvió típico. Uno dice, no, cuando empezó la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia. Y se quedó así, ¿sí o no? Entonces, hoy nosotros en medio de todo esto, que hay leyes, que se están dando decretos, toques de queda y ciertas cosas que a nosotros los humanos como que no nos gusta. Pero resulta que la palabra dice que las autoridades están para infundir temor ¿a quién? Óigame bien, no están para infundir temor ¿a quién? Al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás que alabanza. Oiga bien esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a someternos a la autoridad. Aprender a someternos a la autoridad que Dios ha colocado. Y nos va a ir bien. Mire que nosotros, usted dice, pero pastor, son corruptos. Y es verdad, porque a mí hoy día cuando uno ve un retén, uno dice, Dios mío, ya uno no sabe qué hacer, si son verdaderos o son falsos. ¿Y por qué? Porque es tan terrible todo lo que ha pasado, que ya uno hoy no sabe a quién creer. Y no sabe uno si son buenos o son malos. Pero la palabra del Señor dice que debemos someternos, ¿sí? Y someternos no es estar ahí carizbajo, es seguir las instrucciones y nos va a ir bien. Entonces tenemos que aprender estas cosas. Lo tercero, para ir terminando ya, es para que tengamos una buena salud o tengamos una buena vida, es, óigame bien esto, tener buena mayordomía de nuestro cuerpo. Por eso, para que nos vaya bien o seamos el resultado de algo bueno, tenemos que aprender a eso. Escuchaba aquel día a un ortopedista y un doctor hablando acerca de las personas que se ejercitan cuando jóvenes. Muchas veces dice, y perdóneme, puede que no sea el caso porque no soy médico y no tengo la estadística, pero esta persona decía que esas personas adultas que han llegado muchas veces a cierta edad, donde las rodillas, donde ciertas cosas, es porque eran personas muy sedentarias, que casi no andaban, que casi no se ejercitaban para nada. Y después de unos años, cuando llegó la vejez, pues entonces todo le empezó a fallar. Pero cuando una persona desde joven o desde cierta edad se ejercita, camina, por eso es que uno ve a los antiguos, a esas personas, aquí hay muchos que decían, no, yo desde los 7 años me tocaba ir hasta por allá a traer agua a la quebrada, y teníamos que traer unos timbos así de agua y a traer leña y hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro. Y eso es una gente que es, uno dice, esos viejos que fueron alimentados con yuca y plátano, ¿cierto? Y aguapanela con gordo, hay mentiras. Entonces uno dice, esa gente es fuerte. Hoy día uno puede ver a los que son más sedentarios y llegan a cierta edad enfermos. Y uno dice, ¿por qué? Porque no se ejercitan. Entonces, mire lo que dice en Éxodo capítulo 15 versículo 26. Dice, oiga atención lo que dice la palabra. Mire lo que dice acá. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, que dice la palabra, ninguna, diga conmigo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Soy tu sanador. Entonces oiga lo que está diciendo. Si guardamos los mandamientos, si guardamos, ¿qué más? Óigame bien, sus estatutos, nada de eso va a venir a nuestra vida. Y por eso es que la insistencia de Dios de obedecer. Nosotros tenemos que saber que somos el resultado de lo que hemos hecho. Si usted guarda el mandamiento de Dios, guarda los preceptos de Dios, y usted dice, pastor, ¿y cómo los conozco? Pues tenemos que leer nuestra palabra todos los días. Por eso es que a mí me gusta, cada vez que alguien me pide oración por algo, a mí me gusta hacer preguntas, porque eso me ayuda a darle una respuesta a esa persona. Y la mayoría de personas casi siempre les da risa, porque uno le pregunta, venga, ¿y por qué está así? Ay, no, yo no sé, pastor, yo no sé. Y yo digo, algo tuvo que haber pasado, algo tuvo que haber iniciado eso. Eso tiene que tener una raíz. Y hay gente que dice, no, yo no sé, con esa risa nerviosa. Pero algo tuvo que haber iniciado esa situación, porque no es normal. No es normal. No es normal. Eso es como cuando hay un niño de casa, un buen muchacho, y de momento empieza a coger malos vicios.
Y empieza a coger drogas o cosas. Y uno dice, pero ¿por qué? Si era buen estudiante, un muchacho de casa, ¿por qué? Y uno dice, algo pasó, algo sucedió. Recuerdo un día que una señora nos contaba, o le contaba a mi esposa, nos contaba hace ya varios años, de una familiar de ella, que el hijo de esa familiar, o sea, venía a ser como un sobrino, algo así, o un sobrino del esposo, bueno, algo así. Dice que el niño empezó a presentar ciertas actitudes extrañas. Y era una mamá sobreprotectora, cuidaba mucho a su hijo, un niño como de unos 9, 10 años, así pequeño. Y dice que desde un tiempo el niño empezó a presentar ciertas actitudes extrañas. Ya no era alegre, ya era más bien introvertido, ya no reía, ya había perdido muchas cosas. Y entonces resulta que ellos, ¿qué pasó? Y es que algo sucedió en ese niño. Resulta que ese niño, la mamá siempre estaba muy atento de sus amigos, de lo que salía, de todo eso. Pero resulta que había un amigo o un compañerito de colegio, algo así, no recuerdo bien la historia. Y es que ese niño iba a la casa a hacer tareas con él. Y ese niño iba a jugar con él en su propia casa. Pero un día ese niño violó a su amiguito. Y desde ese día que lo violó, que no le dijo nada a nadie, el niño cambió su comportamiento. Y la gente no sabía, la familia decía, ¿pero qué le pasó? Y era que el niño tenía vergüenza de que otro niño lo había violado en su propia casa. Y el cambio fue terrible, hasta que descubrieron lo que había pasado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que las cosas tienen una raíz, ¿sí? Que tiene una raíz. Y por eso nosotros tenemos que ir allá y empezar a corregirla. Por eso está el proceso de sanidad en la iglesia, para que nosotros seamos sanos, porque hoy somos el resultado de lo que hicimos o de lo que hicieron con nosotros. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Y yo quiero que ustedes dentro de 2, 3 años podamos decir, gracias Dios, porque hoy estoy viviendo esta vida maravillosa, bendecida, gracias al resultado de haber empezado a obedecer a Dios, creerle a Dios, empezar a ordenar nuestra vida. Y yo quiero que todos aprendamos eso. Mire, última cosa que les digo para ir terminando aquí ya. Quedan 2 versículos, 3 y terminamos acá. Y te voy a decir algo. Resulta que yo, muchos años atrás, tenía una vida muy complicada, hablándolo económicamente. Pues todavía no tengo libertad financiera porque no tengo plata, pero al menos está tranquila mi vida. Y resulta que desde muy pequeño siempre era esa limitación. Cuando me casé, pues peor. Resulta que yo empezaba a hacer una alcancía y mi esposa siempre se enojaba conmigo porque iba a buscar la alcancía para echarle una moneda, y resulta que estaba el marranito ya sin nada, no lo habíamos comido y ya no hay cuenta se había dado, y ella se enojaba conmigo. Y yo lo que le decía, Lucy, pero ¿cómo hago entonces? ¿Cómo puedo pagar? Y entonces no haga nada, ¿para qué? ¿Para qué? Y resulta que había cantidad de cosas, necesidades, y era terrible. Y yo les puedo decir que los primeros años de mi matrimonio con mi esposa fueron muy complicados por esa área, porque no había plata. Yo me acuerdo una vez que ella tenía un antojo de un bendito granizado de maracuyá. Y ella decía, ay, quiero un granizado de maracuyá, y me sabe la boca a maracuyá. Y yo le decía a ella, y yo cuánto quisiera darte el granizado, pero no podía porque no tenía benditos 2,000 pesos. De verdad, y está ella que no me deja mentir. Y era porque había un desorden, y no era porque ganábamos plata, pero Dios siempre nos había bendecido, como lo ha hecho hasta el día de hoy.
porque todos los días vemos nosotros el maná caer. Pero yo oraba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo hago? Necesito salir de esta situación. No puedo seguir peleando con mi esposa por un granizado. No puedo seguir de esta forma. Y yo pensaba y me imaginaba, decía: Dios mío, cuando tenga 40, 50 años en esta vida de desorden, yo dije: Dios mío, voy a estar enfermo o loco o en un manicomio. Y yo oraba y le pedía al Señor, y yo creía que la solución a el problema era tener más plata. Y entonces yo decía: Señor, dame plata, necesito suplir para darle a mi esposa y comprar las cosas de la casa. Y yo le pedía a Dios, era plata. Y le decía: Señor, dame más. Y recuerdo una vez, y les he contado en otras ocasiones, que un hermano amigo mío, no hermano en la sangre, sino en la fe, estamos en la iglesia, etcétera, etcétera. Rápido para hacerles corta la historia. Y este hombre se va a vivir a otro país. Y yo pierdo toda relación con él, todo contacto con él. Y pasaron como 4 o 5 años que yo no me volví a ver con él, ni él conmigo. Como unos 5 años después, esta persona me manda a llamar con una hermana de él, si en la sangre. Entonces esa persona me llama un día y me dice: pastor, saludes del negro. Así le decían a él, porque era negro y decían negro. Saludes del negro. Ay, ¿cómo está? ¿Y cómo está él? Y no sé qué. Y digo: pastor, usted puede venir a mi casa, que el negro le mandó un regalito. Entonces yo le digo: bueno, tal, en Armenia yo no tenía ni para el pasaje, no tenía ni para un granizado para mi esposa, ahora para irme por allá. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije: no, pero ¿para qué? Que no, yo le saqué: no, venga. Y entonces hasta ella me dijo: y si no tiene para el pasaje, yo se los doy. Bueno, yo haciéndome el rogado, pero yo me imaginé, me mandó una postal o una camiseta, sí, qué linda la camiseta, las medias, los calzoncillos, lo que sea, pero ahora yo no puedo ir allá. Entonces ella insiste y yo voy. Entonces cuando yo voy, nos sentamos y empezamos a hablar. Hace años que no nos veíamos y tiempo que no nos veíamos, y mucho menos con este hombre. Resulta que este hombre me dice, la hermana me dice: ¿cómo le parece que el negro se soñó con usted? Yo: sí, ¿qué se soñó conmigo? Me dijo: se soñó que usted estaba allá donde él está. Él vive en España, en Alicante. Y me dijo: se soñó que iba caminando por cierta calle en Alicante y lo vio en una esquina a usted parado. Y cuando lo vio en ese sueño, dijo: ve, el pastor Jorge, ¿cuándo llegaría acá? Que yo nunca lo había visto, pero que él me vio así con la cara lánguida y mantecosa, mirando para arriba y para abajo. Y entonces que cuando él me ve así para arriba mirando, él va a cruzar la calle como a saludarme. Esto es un sueño, ¿no? Y él va a saludarme cuando escuchó una voz que le dijo: ayúdale, ayúdale. Y entonces él dijo, pensaba y decía: será ayudarle a ubicarlo en la ciudad, a que conozca las direcciones. Y él dijo: ayúdale. Y resulta que él dijo, le decía en el sueño a la voz, y decía: ¿y cómo? Y dijo: mándale plata, ayúdalo. Y entonces dice que él se despierta. Eso hace como unos 16 años atrás. Y resulta que él se despierta del sueño y le cuenta a la esposa y le dice: ¿cómo le parece que me soñé con el pastor de Montenegro? Así, así, así. Y dijo: ¿y qué pasó? Y me dijo en el sueño, la voz que era Dios decía: ayúdale, mándele plata. Y entonces la esposa le dice: ¿y usted qué va a hacer? Él le dice: ¿qué hago yo? Pues ayudarle, mándele plata. Y entonces él dice que cuando le pagan, él se va a una de estas casas de envío y dice: voy a poner 50 euros para Julano de tal. Y que cuando él va a poner 50 euros, dice que él va a pasarlos. Y escuchó la voz del sueño y le dijo: no, mándale plata. Y yo digo: Señor, 50 euros es plata. El cuento es que el hombre nos mandó como 2 millones de pesos en esa ocasión. Y casi por un año empezó fielmente, mes a mes, enviarnos casi la misma cantidad. Y era la respuesta a mi oración, porque yo dije: Señor, mándame, necesito plata. Pero resulta, mis queridos, que la plata, al tener un poquito de plata mensual, no me sirvió. ¿Sabe por qué? Porque seguía no teniendo para un granizado para mi esposa. Y usted dice: ¿y por qué? Si ya tenía plata. ¿Sabe por qué? Porque tenía desorden. Porque mi vida era un completo desorden. Y no me da pena decir,
Era cristiano en esa época, estaba empezando a pastorear y tenía una vida supremamente desordenada. Y yo creía que la solución era tener más. Pero me di cuenta que no era con tener más. Me di cuenta que lo que yo tenía que hacer para que mi vida cambiara y la de mi familia era que yo tenía que ordenarme para poder, porque entre más reciban, si no tenemos educación financiera, si no sabemos administrar las cosas, entre más reciban van a seguir siendo la misma miseria. ¿Y por qué? Porque no es por más que tengamos, es porque no tenemos educación. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque fue terrible, fue terrible. Esos primeros años, hasta los 10, 12 años de casados, fue terrible, terrible en muchas áreas. Hasta que años atrás Dios me reveló y me mostró lo que era el 70-30. Y fue horrible para mí, porque ahorrar era lo más difícil. Vuelvo y lo digo, no tenía ni para un granizado ahora para ahorrar. Y Dios me decía, hágalo, empiece a educar. Y yo decía lo que muchos dicen, pero es que 2,000 pesos mensual, ¿qué son? Y Dios me dio esta palabra y me dijo, hijo, es que no es lo mucho que ahorres, es en lo que te vas a convertir si tomas el hábito. No sé si estoy siendo claro con eso. No es la cantidad, es en lo que nos convertimos. Entonces yo quiero que ustedes y yo recibamos esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de, no es lo mucho, es en lo que nos estamos convirtiendo. ¿Estoy siendo claro, sí o no? En lo que nos estamos convirtiendo. Entonces mire lo que dice aquí para ir ya. Mira lo que dice hablando acerca del cuerpo, de la salud. Mira lo que dice el Salmo 107 versículo 17, rápido. Dice, fueron afligidos los insensatos. ¿Quiénes fueron afligidos? Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Oiga bien lo que dice, fueron afligidos ¿quiénes? Los insensatos, ¿a causa de qué? Que Dios no oyó su oración, que no escuchó el Señor para bendecirlos. A mí Dios me bendijo, Dios me dio. Dios cada mes enviaba la gotera, pero esa bendita gotera no servía para nada. Y hoy usted, años después, todavía recibo la goterita, pero aprendí a administrar la goterita. Y aprendí que de la goterita me tengo que convertir en una persona con educación financiera. Entonces es eso. Hoy somos el resultado de. A mí hay gente que me pregunta y me dice, ¿ustedes cómo han hecho para comprar y construir la iglesia? Aquí nunca hemos vendido una arepa, ni un tamal, ni a nadie le hemos obligado a que dé nada para este lugar. Y hemos ido construyendo. Y muchos me han preguntado, ¿cómo lo han hecho? ¿Sabe cómo lo hemos hecho? Ahorrando, guardando. Muchos de ustedes han dado ofrenda, han apoyado económicamente con su ofrenda. Y esas ofrendas las hemos guardado, las hemos administrado y hoy somos el resultado de esa administración. ¿Sabe por qué muchas iglesias en esta pandemia hoy tuvieron que cerrar? Pero a montones, literal, quebraron, no tenían con qué pagar, no tenían ni siquiera muchas cosas, andan por ahí. ¿Y sabe por qué nosotros como iglesia hemos seguido avanzando? Porque somos el resultado de una buena administración de años atrás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso somos. Y mire lo que dice aquí, y termino ya hablando acerca del cuerpo. Ustedes tienen que cuidar su cuerpo. Por eso su cuerpo no es para el pecado ni para esas cosas. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? ¿De quién es el cuerpo? Del Señor. Entonces cuídenlo, porque tenemos que aprender a administrarlo. Y el último versículo dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces somos el resultado de, amén, de haber refrenado nuestra lengua, de haber acatado las instrucciones y de haber
cuidado nuestro cuerpo. Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos en este día. Hoy queremos, Señor, bendecirte y exaltarte a ti, Dios. Señor, en esta hora estamos ante tu presencia y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, mi Dios. Señor, tú has sido claro con la palabra, Señor Dios de los cielos. Y hoy te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor mi Padre, que tú seas ayudándonos, Dios. Señor, somos el resultado de lo que hicimos, de las decisiones que tomamos. Pero hoy te pido, Dios, que tú nos ayudes, Señor. Que de hoy en adelante sepamos tomar buenas decisiones, que sepamos cuál es nuestro propósito. Y quiero que usted ore ahí. Si usted todavía no ha descubierto cuál es su propósito, si usted todavía no sabe para qué Dios lo llamó, entonces lo primero que usted va a hacer es pedirle al Señor: revélame, Señor. Dile: Señor, muéstrame, Dios. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame tu propósito conmigo, con mi vida, Señor. Dígale: Dios, muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad conmigo y cuál es el deseo que tú tienes con mi vida, con mi casa, para nosotros saber tomar decisiones. Porque somos el resultado de las decisiones, de lo que hacemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de lo que cantamos, de lo que miramos. Somos el resultado de eso. Si hablamos mal, somos el resultado de hablar mal. Si chismoseamos, somos el resultado del chisme. Si vivimos una vida desordenada, somos el resultado de una vida de desorden. Y quiero que hoy nosotros aprendamos a administrar. En el área económica, yo quiero que ustedes empiecen a decirle: Señor, ayúdame, Dios. He cogido tantas cosas. Mire, por un momento piensen cuánto dinero ha pasado por sus manos, cómo Dios los ha bendecido, cuánto Dios les ha entregado. Y muchos de ustedes hoy no tenemos nada. Muchos no tienen nada. ¿Y cuánto ha pasado por sus manos? ¿Cuánta gente ha venido a este lugar de esa manera y hoy no tienen nada? Y muchas veces creemos que la solución es más plata, pues, o un empleo donde me paguen más, o un aumento de sueldo. Te pueden pagar más o aumentar el sueldo y no vas a cambiar, y no va a poder cambiar la historia de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque somos el resultado de lo que somos, de lo que creemos, de lo que actuamos. Por eso, Señor, ayúdanos en este día, te lo pido. Que los jóvenes se guarden, que no se dejen llevar por lo que otros les digan, porque acuérdense que somos el resultado de las decisiones. ¿Cuántos de los que somos más adultos, que nos acordamos cuando éramos jóvenes y que quisiéramos devolver el tiempo porque tomamos una mala decisión, porque nos fuimos cuando deberíamos habernos quedado, porque no nos quedamos? Y hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Quiero que tú sigas adorando al Señor. Y si hay alguna persona que por primera vez viene o por primera vez nos escucha, quiero decirte que este es el tiempo de tomar la mejor decisión de tu vida, y es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo vas a hacer? Con una oración pidiéndole que entre a tu vida. Y quiero guiarte en esta oración y quiero que digas conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado, y hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú me amaste de tal manera que entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Wow, gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios.
Gracias, Señor. Y si tú hiciste esta oración por primera vez, créeme que el Señor ha perdonado tus pecados, ha entrado a tu corazón y quiere que hoy empieces a poner en práctica esta palabra. Acuérdate que somos el resultado de lo que hablamos, decimos, comemos, todo eso es el resultado. Así que los animo a que sigamos buscando al Señor en este tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar el aplauso a Jesús en esta hora?